opinión de Pereira y Risaralda, le presentamos un cordial saludo, una bienvenida a este programa que sé que les va a gustar muchísimo, porque William Marulanda Hernández acaba de publicar este libro, recién está en circulación, y el libro se llama Ganar las elecciones, Manual de análisis de datos para proyectos electorales. Ya sabemos perfectamente que tenemos una baraja de candidatos para la gobernación y para la alcaldía de Pereira, y vamos a concentrarnos en esos dos efectos, pero alrededor de un solo concepto, que es cómo se ganan unas elecciones o cómo se participan en unas elecciones, cuáles son las características que rodean la organización y la realización y la ejecución de unas elecciones, de un proceso electoral en el que participan, por supuesto, candidatos de diferentes tendencias. Con William Marulanda en un segundo después de esta importante pausa. Hola, bienvenido al Parque Consotá, tu punto de encuentro para la diversión familiar. Goza de un recorrido lleno de aventura y recreación, donde tendrás momentos inolvidables. Porque lo mejor de la diversión lo vivimos en el Parque Consotá. Bien, William, muchas gracias por aceptar esta invitación de puntos de vista, y queremos que inicialmente nos diga quién es William Marulanda, por qué se dedicó usted a escribir este libro, Ganar las elecciones. Luis, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi manual. William Marulanda es un pereirano de nacimiento y crianza, enamorado de la ciudad, que empezó trabajando en el SENA y en la administración pública en temas de proyectos. Eso me llevó en el 2005 a participar de un programa de cultura ciudadana donde se construyó un diagnóstico dentro del cual había un capítulo muy importante de cultura política. Recuerdo que usted fue el director del Observatorio de Cultura Ciudadana. Como director del Observatorio de Cultura Ciudadana, Luis, en efecto. Entonces, yo quise verificar si la información que aparecía en ese capítulo de cultura política correspondía con los resultados electorales que se habían dado en la ciudad a la fecha, y conseguí la información de tales resultados desde 1988 hasta el 2005 y verifiqué, digamos, los supuestos que se presentaban en el diagnóstico. Y a partir de allí seguí recolectando una información electoral, no solo de los resultados del municipio y el departamento, sino de las elecciones presidenciales y algunas elecciones que se dan en otros países. ¿Se le convirtió en un hobby? Se me convirtió en un hobby, se me convirtió en un hábito, Sí. en algo que me producía gusto intelectual y técnico, verificar los números y mirar los comportamientos. Paralelo a ello, en mi desarrollo profesional, fui trabajando como asesor en la formulación, dirección y cierre de proyectos, y aprendiendo metodologías que son muy exitosas a nivel internacional y en el país también. Durante la época del confinamiento decido combinar ambas colecciones de información y elaboro un manual para el análisis de datos aplicado a proyectos electorales. Básicamente es un modelo simplificado de direccionamiento de proyectos aplicado a un proyecto electoral, cualquiera que este sea. Y el libro se llama Ganar las elecciones. Antes de entrar en detalles sobre el esquema, la organización de la publicación, sí quisiera saber, desde la perspectiva de lo que has estudiado, del análisis que has hecho de los candidatos tanto de Pereira, como lo acabas de mencionar, como de carácter internacional, hay un tema que me llama mucho la atención y que creo que a la audiencia también, y es por quién votan las personas al momento de tomar la decisión de ir a una urna y depositar un voto. ¿En qué está pensando el elector? ¿En el partido al que pertenece el candidato o en el candidato mismo como persona? Hay de ambas cosas, Luis. Eso depende mucho yo diría, del tamaño del territorio en el que se desarrolla la elección. En los territorios más pequeños es muy recurrente el voto disciplinado por el partido. Podemos citar un ejemplo, Quinchía. En Quinchía el 34% de la población, según el DANE, es población indígena. Sin embargo, el partido Maíz, que es el partido que representa a los indígenas por excelencia,
obtiene 500, 600 votos en una elección de los 13.000 votos efectivos que se presentan y de los 20.000 votos del potencial electoral. Menos del 1%. Menos del 1%. El Partido Conservador obtiene otros 500.000 votos y los restantes 10 o 12.000 votos se distribuyen entre Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal, que terminan siendo, digamos, históricamente el Partido Liberal. Santa Rosa es un municipio muy disciplinado en el voto conservador, pero en la elección pasada aparece un candidato atípico y entonces logra ser alcalde por el Partido Rodrigo Verde. Toro del Partido Verde. Eso quiere decir que fue una sorpresa electoral enorme. Como fue una sorpresa electoral Trump en los Estados Unidos. En la primera elección. En la primera elección. En la segunda, en la reelección. Sus sorpresas claro. grandes, especialmente en el estado de Georgia, claro. que se creía que era trumpista y resultó que allá ganó Biden. Claro, porque en las elecciones pasan cosas atípicas también. Eso es importante. Dependiendo de las características ¿Voto del rebelde? candidato. ¿Voto rebelde? Puede ser voto inconforme, sí, ¿cierto? Voto inconforme, no, voto no rebelde. necesariamente quien no acompaña a un candidato es un opositor de él. A veces puede ser un decepcionado de él sin ser un opositor. O voto de castigo. Más bien como un voto de castigo. Si no me satisfizo, yo esperaba mucho más de usted, hay una gran decepción, ahora voy a votar por William. Sí, lo que pasa es que, digamos, la rebeldía, el castigo, la decepción tienen una connotación negativa y no siempre el votante se comporta con esa emocionalidad, ¿cierto? De acuerdo. A veces sencillamente hay un desgaste, hay un cansancio, sin que eso implique un sentimiento negativo. Entonces el votante decide ensayar algo nuevo, ¿cierto? Es un poco lo que pasa en las elecciones a la alcaldía en Pereira. Y eso se da, exacto, eso se da cuando un partido o una misma persona o un clan político quiere repetir elección y elección y elección. Sí, porque, los equipos de gobierno tienen un desgaste, puesto que las ciudades tienen unas problemáticas que los desbordan. Y a veces los equipos de gobierno, cuando candidatizan a uno de sus integrantes, ingenuamente prometen resolver situaciones que no tienen solución para las ciudades y eso les conlleva un desgaste que hace más difícil perpetuarse en el gobierno. Es natural que hayan esas rotaciones de gobierno. Para que no hablemos de las elecciones locales, volvamos al caso de Estados Unidos. Sí. El presidente de hoy es demócrata, el anterior fue republicano, que era Trump, el anterior a él Obama, que era demócrata, sí. El anterior a él Bush, que era republicano, el anterior a él Clinton, que era demócrata. Entonces es natural que existan unas rotaciones. Alternación. Por supuesto. Y no solo es natural, es conveniente que dentro de las sociedades y sus manifestaciones electorales existan transformadores que lleven la sociedad a evolucionar, pero existan conservadores que garanticen que esa evolución tenga una velocidad o tenga un ritmo adecuado para la sociedad. Es bueno. Volviendo a la pregunta entonces de por quién votan las personas, si por los partidos o por las personas, la conclusión ¿cuál sería? A veces por los partidos y a veces por las personas, pero generalmente por los partidos o por las organizaciones, porque no todas las organizaciones electorales son partidos. Cuando hay un candidato disruptivo que llama la atención, que digamos ese candidato... Que marca diferencia, que la gente lo ve como una opción distinta. Sin querer marcar como una línea ideológica, un candidato del tipo Uribe, que es capaz de crear un partido como el de la U, es ser gobernador en el Partido Liberal, es ser presidente con el Partido de la U, es ser senador con el Centro Democrático. Es decir, es un candidato tan sui generis, digámoslo así. Y para no marcar línea ideológica sucede lo mismo con Petro. Sí. Es senador con el Polo, es alcalde con Bogotá Humana, es presidente con el Pacto Histórico. Son las personas, o sea, son candidatos es lo que llaman el carisma personal. Claro, son candidatos que tienen una marca tan propia que son capaces de construir una organización en torno a ello. Entre tanto que... Ellos son el partido. Eso es muy grande para decirlo, pero ellos hacen un partido, ellos fabrican un partido, ¿sí? Porque un partido no es solo su candidato, ¿cierto? Hay empresarios financiadores, hay intelectuales, hay operarios de calle, pues, que se llaman electoreros, o sea,
un partido y una organización política que lleve un candidato a ganar es una empresa robusta. De hecho, ya vamos a hablar de eso. Una pausa y regresamos para continuar con William Marulanda Hernández a propósito de su libro Ganar las elecciones, que está recientemente publicado. Este huele a nuevo. Está nuevo. Es nuevo, sí. Y es un gran libro porque además ya se van a dar cuenta de los contenidos que los vamos a tratar de explicar de la manera más sucinta y más práctica posible para que nuestra audiencia pueda tener acceso a esta información que es valiosísima en época electoral como la que estamos viviendo en estos momentos en Pereira y en Colombia. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. Antes de continuar con William Marulanda sobre el libro que ha escrito, tengo 2 inquietudes. La primera, William, ¿qué clases de votos hay? El candidato puede segmentar su nicho electoral. Tradicionalmente se considera que existe voto duro y voto de opinión. Sí. A mí me parece que esa es una categorización muy grande, que se pueden hacer categorías más pequeñas. Venga. Yo siempre he oído hablar del voto duro y el voto blando. ¿El blando es voto de opinión necesariamente? Algunas personas lo definen como voto de opinión, pero no necesariamente es un voto de opinión. Cuando... ¿Cuál es el voto duro para la audiencia? El voto duro es el voto que está amarrado a un proceso burocrático electoral. El voto duro es el voto que se deriva de los contratos de la administración. Sí. Uno lo puede ver reflejado en los consejos municipales, porque generalmente los contratistas de prestación de servicios se tramitan a través de los concejales. Entonces, si una administración, como se dice que Pereira tiene 5.000 contratistas, ello implica que cada contratista pone 3, 4, 5, 20 votos, como se ha dicho. Los diputados también ponen... Claro, sí. También están asociados, digamos, hay un vínculo con el... Porque hay diputados por Pereira y diputados por municipios. Con la gestión pública. De acuerdo. Ahora, no es una particularidad de nuestro municipio, no, existe, es nacional. ¿cierto? Entonces, cada torero llega con su... ¿cierto? Estamos hablando de lo que conocemos. Claro, entonces hay un voto duro, que es un voto que uno puede ver en el consejo, lo puede cuantificar, lo puede territorializar, está en Villa Santana, está en Cuba, está en algunos sectores. Ese es un voto con el que arranca el candidato del alcalde, independiente de quién sea el alcalde. La línea base. Generalmente cuando termina una elección de alcaldía, uno cuenta los votos de los concejales y son exactamente, en muchos casos, iguales a los votos que sacó el alcalde elegido. Sí, claro, sumando los concejales que le fueron favorables a ese alcalde. Correcto. Claro. Entonces, ese es un voto duro con el que se puede contar. Uno puede decir que el candidato de cualquier alcalde en Pereira arranca con 40, 50.000 votos. ¿sí? De acuerdo. Los otros candidatos empiezan a sumar. Los candidatos que aspiraron al consejo pues arrancan con 2.000, 3.000 con los votos que sacaron. Los otros arrancan en 0. Y en ese orden de ideas, el candidato del gobierno tiene que empezar a perder, mientras que los otros tienen que empezar a ganar. A ganar terreno, sí. Claro, el hecho de que el candidato del gobierno empiece a perder o pierda depende tanto del gobierno como del candidato. De lo que estamos ¿cierto? hablando ahora, del Claro. desgaste Del equipo, pero también del candidato. De la imagen pública del candidato que no es lo suficientemente poderosa o de la buena imagen que tenga el contendor. Ahí hay un juego de situaciones, de cosas que se presentan que son impredecibles en muchas veces, ¿no? Claro. En muchas de las ocasiones. Ciertamente el candidato es un elemento muy importante, puesto que si el candidato es bueno, la financiación que se requiere es menor. Sí. Si el candidato es bueno, el proceso de comunicaciones es más fluido. Si el candidato es bueno, la organización está más comprometida. Para allá vamos en el libro, eso está en el libro. Sí. Pero hay un punto para cerrar este capítulo, vamos a hacer un segundo programa aquí de una vez para que descifremos las entrañas de este interesante libro, ¿cierto? Es la pregunta sustantiva de si verdaderamente existe, si el voto de opinión es una realidad electoral.
El voto de opinión es una realidad electoral, pero es más pequeño de lo que se piensa, para mí, en mi opinión. Para su opinión. Es más pequeño de la valoración que se le tiene. Para mí el voto de opinión yo lo definiría como la persona que vota sin conocer al candidato, la persona que vota por un candidato haciéndose una opinión de él a través de sus propuestas, de los medios de comunicación, sin que alguien le dé una referencia, sin que alguien le pida el favor que vote por él. Sin que le den plata. Sin que le den plata, sin que lo haya conocido. Sin que le den tejas sin que sea su amigo de la universidad o del colegio. Entonces, para mí... Sin que sea, además de eso, la solicitud de un amigo o de la familia que ayúdeme con este candidato. Digamos que el ejemplo por excelencia sería el voto a la presidencia. Es poco probable que los 24 millones de electores hayan conocido a Rodolfo o a Petro. Sí. Sin embargo, se hicieron una opinión a través de los medios, a través de las propuestas. Buen ejemplo. Entonces el voto de opinión es más grande en las ciudades más grandes, en Medellín, en Cali, donde es muy difícil llegar a conocer al candidato y hay que leer sus propuestas y enterarse qué tiene para mi comunidad, qué tiene para mi nicho. Pregunta final, ¿es probable que Pereira tenga voto de opinión? Pereira tiene voto de opinión, lo que pasa es que a mí se me hace que es un voto de opinión mucho más pequeño de lo que se valora, ¿cierto? Sí. No existe el voto de la máquina, de la alcaldía y el voto de opinión. ¿Qué tendría que darse para que hubiera una explosión de voto de opinión como la que hubo cuando Sergio Fajardo fue, creo que fue en una consulta, que en Pereira hubo una enorme votación por Sergio Fajardo, en Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal? Pues tendría que existir un candidato que interprete de mejor manera las necesidades, las problemáticas y las expectativas de todos los ciudadanos. Disruptivo. Y proyectivo. Es decir, alguien candidato disruptivo y proyectivo. Claro, alguien que propositivo. Pero con propuestas que nos muestren una ciudad, que nos muestren la ciudad del 2050, no la del 2027. Sino la del 2050, es decir, en el tema de seguridad, por ejemplo, no nos podemos quedar pidiendo policías, motos, drones, CAI, pistolas, helicópteros, sino que hay que hacer un ejercicio con la máquina del crimen, que es la ausencia del desarrollo social en las comunidades, y eso es un acto de fe, es decir, hay que empezar a trabajar con esos niños ahora para que dentro de 15 años, sí, de acuerdo, ¿cierto?, no estemos capturando y pidiendo más cárceles. Hay voto de opinión en Pereira, según William Marulanda, y está por verse en las próximas elecciones cuál sería su poder, el poder del voto de opinión. Pero para el programa siguiente que vamos a presentar mañana, les vamos a contar directamente sobre la estructura del libro de William Marulanda, Ganar las elecciones. Ganar las elecciones tiene esta estructura. Habla del candidato, de la organización, de la información, de la financiación de una campaña y de las comunicaciones en una campaña. ¿De acuerdo? De acuerdo, Luis. Con William Marulanda mañana. Mientras tanto, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, con William Marulanda Hernández, hemos cumplido este capítulo de lo que queremos proyectar ante nuestra audiencia de Puntos de Vista en el canal GQ, para que la gente perciba la importancia, la trascendencia, el poder que tiene la política y el poder que tienen las elecciones. En nuestro próximo programa, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.